Ya, ¿se ve la pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Dice Reino Monero, ¿verdad? Ya. Sí. Todos ustedes son turno tarde, ¿no? Virtual, creo, o están mezclados. A ver, chicos, respondan. Turno tarde, pues. Toda tarde, ya, está bien. Ya, hoy día les voy a explicar cómo es el Reino Monera, ¿ya? Pero antes de que tú veas cómo es el Reino Monera o cómo se clasifica, vamos a ver eso primero, ¿ok? Esta es la clasificación antigua, que es la clasificación de los 5 reinos, ¿ya? Que es la famosa de Robert Whittaker, tal vez te suene ese nombre. Así que vamos a empezar, ya. Primero una mnemotecnia. Robert Whittaker termina con R de reinos, ¿ya? Robert empieza con R de reinos, son 5 reinos. Esta clasificación, como les dije, es antigua. ¿De qué año aproximadamente? Del año 1960, ¿ok? Ya. ¿Y cómo lo dividió? En el reino Plantae, Animalia, Monera, Protista y Fungi. Ya te debe sonar un poco, tal vez ya lo hiciste un poco en el colegio, ¿ya? Pero hoy día te voy a hablar de Monera. Después, ¿qué pasa? En el año 1990 se propuso una clasificación encima de los reinos, que son los dominios, ¿ok? Que es de Carlos Woos, para que te acuerdes. C, D, C, D. C de Carlos, D de dominios, ¿ya? Es diferente. El otro era reinos, este es dominios, ¿ok? Pero acá tú estás viendo, dice 3 dominios, pero hay 4, ¿no? Muy bien, chicos. Esta parte que es la de la acitota, vamos a decirle que es un reino, bueno, un dominio informal en realidad, que es exclusivo para los virus, ¿ya? Es informal porque aún no está aceptado del todo. Acitota, sin célula, si te das cuenta por ahí, ¿ya? Pero, ¿qué propuso Carlos Woos? El dominio de las archeas, eubacterias y eucarias. Dentro de las eucarias están las los reinos que tienen núcleo. Fungi, protista, plantae, animalia, ya los conoces. Dentro de las arqueas, ¿cómo se clasifican las arqueas? Si no entra en ningún criterio de clasificación dentro de estos, ya sea en las eucarias o en las eubacterias, van a estar ¿en dónde? En las arqueas. Generalmente son bacterias, protozoos, etcétera, etcétera, muy antiguos, ¿ya? Y aquí están las eubacterias que ha tomado mucha relevancia en estos últimos días, ¿ya? Ahora, hablemos del dominio arquea. Son así, más o menos. ¿Ven? Tiene unas formas raras, como que no, tal vez no te familiarices tanto. Y tiene una similitud con las eucarias, ¿ya? ¿Similitud en qué? En su estructura genómica, en su ADN. También tiene una presencia de histonas. Si tú sabes, las histonas permiten que se enrolle el ADN en general, ¿ya? Y también similitudes en el proceso de transcripción y traducción. Eso ya lo tocarás posteriormente. Traducción es para pasar del ARN mensajero a proteínas, ¿ya? Eso es. Y transcripción del ADN a ARN mensajero, ¿ya? Y también, ¿qué tiene este dominio arquea? Que tiene la ausencia de peptidoglicano en la pared celular. Aún no sabes qué es el peptidoglicano. Posteriormente te voy a enseñar qué es. Ya, también se le conoce como peptidoglucano o mureína. Es lo mismo, ¿ya? Y hay otras arqueas que no tienen pared celular. Simplemente no tienen pared celular y punto. Y aquí está lo interesante de estas arqueas. Como que arquea te suena a arcano, ¿no? Y si es arcano, deben ser esto, vamos a decirle así, deben ser bacterias, protozoos, etcétera, 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 que han sobrevivido durante mucho tiempo. Entonces, por ende, ¿qué sería? Que sobreviven a hábitats extremófilos, o sea, hábitats extremos, ya sean de mucho frío, de mucho calor, ambientes que tengan mucha sal, se diría hipersalinos, hipertermófilos,
etcétera, 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 ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Que se reproducen asexualmente y se dividen por fisión binaria o fragmentación. Fisión binaria, ¿cómo es? Bueno, acá hay justo un esto que, imagínate un globo de agua lleno, que ese globo de agua lo estés dando la forma como de 8, ¿no? Lo estás enrollando. Ya, eso es fisión binaria, para que te acuerdes, ¿ya? Pueden ser mutualistas o comensales. Entonces, ¿qué te entiendes por acá? Que es una relación eh, más menos, eso también lo haces posteriormente, pero todavía adelantando. Significa que estas arqueas se van a beneficiar de uno. En cambio, ¿qué va a pasar? Tú te vas a perjudicar, ¿ya? Eso significa. También explota una mayor cantidad de recursos que las demás eucariotas, ¿ya? Es por eso que te dije que al ellos absorber más, te van a estar perjudicando a ti, ¿ya? Por eso son mutualistas o comensales. Y pueden ser desde azúcares hasta el uso de amoníaco, iones, metales, incluso el hidrógeno como nutrientes, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, dentro de esto hay, como te dije, los que son halófilos extremos, metanógenos, acidófilos extremos, hipertermófilos y planctónicos. Ya no te voy a hablar mucho de esta parte porque son muchas clasificaciones y muchas, pero te voy a hablar de unas cuantas que menciona tu banco Ceprums, ¿ok? Que son estas tres. La Alorubrum locus profundi, que es parte del superfilón de Pan, así se le dice, que es una archea halófila, ¿ya? Que acá que te dije que vive en ambientes hipersalinos. Ejemplo, pues ah, has visto, supongo que te habrás informado del mar rojo, ¿no? De la sal, etcétera, etcétera, que hace que las personas floten encima. Es un ambiente hipersalino, ¿ya? Incluso hay algunas zonas en los polos que también son hipersalinos, ¿ya? También hay otra que menciona tu tomo, que es el surfolobio SP, que pertenece al superfilum TAC, que es una archaea hipertermófila, o sea, aguanta temperaturas muy altas. Por ende, ¿dónde va a vivir? En ambientes muy altos. Ejemplo, ¿dónde podría vivir esta bacteria? En los volcanes, en geysers, por ahí. ¿Se capta? Ok. Y también la Thermoplasma sp, que pertenece al filo de las Euriarchaeotas, ya que es una archaea acidófila e hipertermófila. O sea, vive en ambientes muy ácidos y de altas temperaturas. Ejemplo de ambiente muy ácido, pues generalmente geysers también tienen que ver por ahí, es un ambiente muy ácido, tiene un pH bajo, ¿ya? Y también viven cerca de los volcanes. Ese es para que te guíes por donde más o menos viven, ¿ya? Incluso algunos viven cerca de la lava, ¿ok? Siguiente. Hablemos del dominio Eubacteria, ¿ya? Que está dentro del reino Monera, perdón, bueno, habla parte del reino Monera. ¿Y qué son? Son células procariotas que se encuentran en todo hábitat terrestre y acuáticos, ¿ya? Incluye a las cianobacterias y a las bacterias gram negativas y gram positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita, que si a ti te hacemos esto se le dice un cultivo, con un hisopo raspamos la piel, ya de tu piel, de tu manita, donde tú quieras, y eso lo hacemos un cultivo, lo llevamos a un laboratorio, etcétera, etcétera. Le hacemos la tinción gram, así se llama, tinción gram, por eso es gram negativas, gram positivas. Vas a ver que va a haber como estas cositas, ¿ya? Generalmente, ¿cuáles van a ver? Las gram positivas y algunas gram negativas, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia esto? Esto tal vez se te hace conocido, ¿ya? Es una bacteria que vamos a tocar posteriormente. Pero, ¿cómo se va a observar esto a microscopio? ¿Ya? Si vas para medicina, para biología, enfermería, también lo vas a hacer, pero no está de más que los demás conozcan cómo se va a ver. En las gram negativas se van a ver de color rosado, ¿ya? Y las de gram positivas un azul o un morado oscuro incluso, ¿ya? Ahora, ¿qué en realidad son las bacterias? Son microorganismos unicelulares que en conjunto van a formar colonias. Y dentro de estos tienen un tipo de vida, ya sea libre, simbiótica o parasitaria. En estas en específico son las que se producen enfermedades. Habrás escuchado sobre la Helicobacter pylori, ¿no? Esa bacteria que si no la sabes tratar, no tienes un buen hábito alimenticio, no comes a tus horas, ¿qué te va a producir? Gastritis o úlceras, ¿ya?
o como otras enterobacterias, entero de intestino, o sea, que viven ahí, ¿ok? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se reproducen? Asexualmente, ¿ya? Y la mayoría de estos son heterótrofos, pocos son autótrofos, ¿ya? Tienen tres formas, como se ve en la derecha, tienen formas de cocos, bacilos y espirilos o espirales. Estos cocos, si se agrupan, ¿qué van a formar? Estreptococos. Y si se agrupan un poco más, estafilococos, ¿ya? Incluso a esto se le dice que tiene forma de racimo de uva, ¿ok? Y los bacilos, si se unen dos, diplobacilos, y se unen más, y si se unen más, streptobacilos, etcétera, etcétera. Y si son cocos con bacilos, cocobacilos, ¿ya? Espirilos, espiroquetas. Y hay otra forma que son los vivirones. Es para que sepas más o menos cómo va, cómo son su forma, ¿ya? Bacterias. Ahora, dentro de tu banco te menciona estas tres bacterias, que es la Rhizobium, ya que es esta de acá, que fijan el nitrógeno atmosférico, es parte del ciclo del nitrógeno. Eso ya lo vas a hacer posteriormente. Estas participan ahí. Tú ya vas a saber que hay ciclo de carbono, ciclo del hidrógeno, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, ciclo del fósforo, ciclo del agua, ciclo del azufre, que lo vas a hacer. Generalmente son preguntas fijas esas. ¿Qué bacterias fijan el nitrógeno atmosférico? La Rhizobio, ¿ya? Y aquí está una bacteria interesante, que es la Mycobacterium tuberculosis, que habrás escuchado que alguna vez a alguien le habrá dado tuberculosis. Estas bacterias, chicos, están en tu organismo. Generalmente, ¿en dónde? En cualquier parte, en realidad, de tu organismo. Pero ¿qué pasa? Que, que tú, al estar inmunodeprimido, así se le diría, inmunodeprimido, o pues ya sea porque no duermes a tus horas o tienes otra enfermedad aledaña que hace que se te bajen las defensas del sistema inmune, esta bacteria va a aprovechar y ¿qué va a hacer? No, entonces como está inmunodeprimido, generalmente las bacterias, chicos, tu sistema inmune está defendiendo todo tu cuerpo contra estas bacterias. Ya vives con estas bacterias, están dentro de ti, pero como tu sistema inmune no puede defender a esas bacterias, ¿qué va a pasar? Estas bacterias van a empezar a colonizar. Generalmente, ¿dónde? En los pulmones y vas a estar ahí con neumonía, generalmente. Tos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. La tuberculosis, a día de hoy, si no me equivoco, no tiene cura, ¿ya? Si no, solo tiene tratamiento porque disminuye. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y ahora hay un bacilo thuringiensis, que se usa esto generalmente para el control de insectos dañinos. ¿Es necesario que sepas más? No, esta es su forma, ¿ya? Nada más. Ahora, Profe, disculpe, ¿podría indicar cuáles son gram positivas y gram negativas de las bacterias? aún vamos a llegar a esa parte, no te preocupes, ¿ya? Primero quiero que capten esta parte. ¿A qué se le dice que es una bacteria gram positiva y una gram negativa? Justo voy a responder a tu pregunta. ¿Por qué se le dice gram positiva? O sea, hay una tinción llamada gram, ¿ya? Que se usa algo llamado como el violeta cristal. Así, ese es el tinte, que es un color, su nombre dice, ¿no? Violeta. ¿Y qué pasa con este violeta? Este tinte entra por acá, entre la capa de peptidoglucano de mureína, entra por acá, ¿ya? Se sitúa ahí. Acá también entra, en las gram negativas, entra. Pero ¿qué pasa? Acá tú estás notando una diferencia, que las gram positivas solo tienen una membrana, y las gram negativas, ¿qué pasa? Tienen una membrana externa y una membrana interna, y tienen una porción pequeña, vamos a decir, de péptido-glucano o mureína. Entonces, ¿qué pasa? Esta, este violeta cristal ingresa por estas zonas, ¿ya? Ingresa, ingresa, ingresa. Este también se tiñe, ¿ya? Este también se tiñe de color moradito. Pero ¿qué pasa? Después de eso se le echa alcohol. No te voy a decir el qué alcohol porque aún no es necesario que sepa, solo se le echa alcohol. Y cuando se le echa alcohol, va a barrer estos chicos, ¿ya? Y se va a despintar de las bacterias gram negativas, se va a despintar. Ya no va a estar de color morado, ¿ya? Van a estar incoloras. En cambio acá, como es una capa más gruesa, va a permitir que se formen cristales de violeta
cristales de violeta se le dice, entre estos espacios, y va a hacer que al microscopio se vea de color morado, como en estas de acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Como en estas de acá, que son las gram positivas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Después de ese procedimiento se le va a echar algo llamado la safranina, ¿ya? Esa safranina, cuando tiña las bacterias, también encima de esto se les va a echar. ¿Y qué va a pasar? Se van a teñir de color rojo o rosa grisáceo, si no me equivoco, algo así, por ahí. Ajá. Pero estas ya están teñidas de color azul o violeta, por ahí. Pero estas que con el alcohol se le había quitado eh, el violeta cristal, acá la safranina va a aprovechar y va a entrar. Y por ende, así es como se va a teñir estas bacterias, ¿ya? Ahora, tú dirás, ¿qué diferencia hay entre que una tenga una membrana y otra que tenga dos membranas? Pues hay mucha diferencia, ¿ok? ¿Qué es esto? Que las gram positivas, pues generalmente no son tan, vamos a decirlo así, no son tan agresivas o no son tan dañinas como las gram negativas, ¿ya? En cambio, las gram negativas, por su doble membrana, le confieren una mayor resistencia a los antibióticos. Acá quiero hacer un énfasis, ¿ya? Habrás escuchado alguna vez habrás escuchado este término, que es la resistencia a los antibióticos. ¿Qué pasa con esta resistencia a los antibióticos? Tú, cuando estás mal de la cabeza, ¿qué haces? Mamá, me duele tal cosa, me duele la cabeza. Ya, ya hijo, anda a la farmacia, vas, pides tu pastilla y te lo tomas. Y sin querer, pues no sabías que era un antibiótico, ¿ya? ¿Y qué pasa? Tomas eso y las bacterias, esto quería hacer recalcar dónde están, no hay una imagen, pero bueno, ya, después lo hacemos. Aquí hay algo que quería mencionarte, que es que es el microbioma, ¿ya? O la microbiota, vamos a hacer ese término. Esa microbiota está en todo tu tracto gastrointestinal, en todo, o sea, en tu estómago, en tu duodeno, yeyuno y león, colon ascendente, transverso, descendente, no, en todo ese trayecto está, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando tú tomas ese antibiótico, ese antibiótico no barre solo vamos a decirlo así, no mata solo a las bacterias que te están causando esa enfermedad, sino a las demás también. Incluso esa resistencia a antibióticos se puede empeorar si tú tomas esto inadecuadamente, chicos. Hace ya un mes, el año pasado, hace 13 meses aproximadamente, ¿qué pasó? La Organización Panamericana de la Salud hizo una reflexión sobre la resistencia a los antibióticos. Aún no hay, chicos, si se sigue tomando antibióticos de manera irresponsable, aún estas bacterias, que vamos a decir algunas bacterias oportunistas, generalmente son gram negativas, en el futuro no van a tener una cura, le vamos a decir ya, no van a tener alguien que las combata. Y ahí yo te invito a una reflexión a ti, que estás escuchando esto. Si estás mal, no tomes antibióticos por tomar, vas a crear resistencia, ¿ya? Y ahora tú dirás, pero sí, solo es contra esa bacteria, ¿no? Unas cuantas. No, chicos, entre las bacterias gram negativas, gracias a su membrana externa, le permite tener unos pilis que vamos a mencionar posteriormente, ¿ya? Quédate con esa idea. Ahora, lo que tú querías, ¿cuáles son las bacterias gram positivas? Está el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, las coli, generalmente los neumococos, bacilos, clostridiums, cianobacterias, micobacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles te menciona tu banco? ¿Ya? Bueno, una característica principal de las gram positivas, ¿cómo eran? Que se tiñen de color azul, ¿ya? O morado, vamos a decirle también. Que tiene una gruesa capa de pestiblicano, que es esta de acá. ¿Y qué hace esta capa de pestiblicano? Retiene el tinte violeta cristal que te mencioné. Es por eso que se tiñen de azul, ¿ya? Ejemplo, acá tenemos a la Clostridium botulinum, ajá, que produce botulismo. A la Clostridium tetanus, que produce tétanos. Bacillus anthracis, que produce anthrax. Ahora, yo te voy a mencionar un poco qué es el anthrax, ¿no? O Bacillus anthracis. Esta bacteria, chicos, generalmente se ha usado hace cierto tiempo como una arma biológica o parte del bioterrorismo, ¿ya? ¿Qué es esto? Nunca he escuchado. Es por esos años de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera.
que esta bacteria se usaba. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan contagiosa? Esta bacteria forma esporas, ¿ya? Esas esporas generalmente resisten todo tipo de ambiente, ¿ya? Pero ¿a quién contagia estas bacterias antracis? Es generalmente a las cabras y a las vacas, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron en ese entonces? Pues como las esporas se proliferan por el aire, por la tierra, por el contacto de las superficies, tú sin que darte cuenta agarras algo y pues te tocas la nariz, etcétera, y entra esa espora, y dentro de esa espora pues se libera en tu cuerpo y ya te produce el antrax. Pero, ¿qué pasa acá? Que este antrax generalmente afecta a países en vías de desarrollo. ¿Y Perú en qué está? En vías de desarrollo. Ya no le dicen tercer mundista, ahora le dicen vías de desarrollo. En cambio, ¿y cómo previenes esto? No hay una vacuna para los humanos, ¿ya? Por eso es el miedo a que sea una arma biológica a futuro también, y antes también se usó. ¿Qué pasa con esto? Que, digamos, un avión pasa por encima, ¿no? De los países tercermundistas y suelta full esporas, ni cuenta te vas a dar. Y cae, un polvito, dices. Y después esta bacteria, chicos, te puede matar hasta en 2 semanas, ¿ya? ¿Y qué pasa, pues? ¿Por qué no afecta tanto a los países que son ¿cómo se dice? Que ya están desarrollados, ya sea Estados Unidos, Rusia, China, etcétera? Porque hay vacuna, pero para los animales, para las vacas y para las cabras, ¿ya? Entonces, esto hace que si las vacas y las cabras van a estar bien, entonces no hay problema, ¿no? ¿Qué produce generalmente? Queso, leche. Tú tomas tu queso, tu leche y normal en países de desarrollo, pero acá incluso ha habido casos de esta enfermedad en Apurímac, si no me equivoco, que era por la leche de cabra, ¿ya? Es una leche de cabra no pasteurizada, ¿ya? La pasteurización, a diferencia de hervir la leche, lo que tú generalmente haces es que la pasteurización, chicos, esto hace permanecer las proteínas o los elementos ricos, vamos a decirle así, de la leche, ¿ya? Eso es más que todo. Entonces, ¿cómo se controlaría mejor esto? Pues vacunando a las cabras y ovejas, no, perdón, a las cabras y vacas generalmente. Pero, ¿lo hace? No, no lo hace, ¿ya? ¿Y qué pasa si una vaca o una cabra está infectada de anthrax, de Bacillus anthracis? Pues generalmente se debe incinerar. ¿Pero qué hacen para que no afecte tanto a su ganadería, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hacen las personas? Pues, no, la enterramos nomás. Pero no, ¿qué produce esto? Produce esporas. Y esas esporas incluso se pueden pegar a las llantas del carro, a las manijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy contagioso y no te puedes dar ni cuenta, ¿ya? Staphylococcus aureus, ¿ya? ¿Por qué se le dice aureus? Porque generalmente cuando ese es en un tipo de agar, ya que es medio rojo, cuando esta se cultiva y se vuelve de color amarillo. Por eso es aureus, aureus de color oro, ¿ya? Más o menos. Y este está pues en todas las superficies de ustedes. Forma parte de la microbiota, sí, forma parte, pero si esa microbiota buena, vamos a decirlo así, hay bacterias buenas también, chicos, que te ayudan a tu cuerpo a digerir ya sea alimentos, pues si esas bacterias, cuando pase el antibiótico, ¿qué va a pasar? Vas a barrer todas esas bacterias que hay en tu intestino y a ver otras bacterias que son oportunistas, así se les dice, que van a aprovechar que no hay bacterias y van a empezar a colonizar y te vas a enfermar, ¿ya? Ese es más o menos un resumen te estoy dando, es más complejo todavía, para que veas cómo actúan las bacterias gram positivas. Ahora, las gram negativas. ¿Qué les dije? Que se tiñen de color rojo, gracias a quién? A la safranina, ¿ya? Y tiene una doble capa lipídica, ¿ok? Y rodea una capa delgada de péptido glicano. Eso ya lo sabes. Ejemplo, la Escherichia coli, ¿ya? Que generalmente produce infecciones en el tracto urinario y otras infecciones en general, ¿ok? Neisseria gonorrhoeae, que produce gonorrea. Helicobacter pylori, y de esta te quiero hablar ahora. Ya, es una bacteria gram negativa. No creo que lo tengo acá, no, no lo tengo acá. La bacteria, la Helicobacter pylori, ¿qué hace? Bueno, empezamos cómo se contagia, ¿no? Tú tal vez tienes tu enamorado, tu enamorada que dice, oye, yo tengo gastritis, así,
y tú normal, ¿no? Le das cariño, vamos a decirlo así. Y esta bacteria, chicos, se contagia vía oral, ¿ya? Oral, oral. Incluso hay oral fecal, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Esta bacteria, esto ingresa por tu boca, por la cavidad oral, pasa por el esófago, etcétera, etcétera, hasta el estómago. Llega al estómago, chicos, esta bacteria, el Helicobacter pylori, y esta es muy habilidosa, ¿ya? Tú sabes que tu estómago tiene un ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico tiene un pH muy ácido. Eso ya lo has hecho con el profe Valdés. Un profe, generalmente de 1 a 7, ¿no es cierto? Un pH muy ácido. Y supuestamente la función de este ácido clorhídrico, ya lo has hecho con David, supongo, eh, en realidad es defenderte de los microorganismos y bla, 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 bla. Sí, pero esta bacteria gram negativa, el Helicobacter pylori, ¿por qué crees que se llama Helicobacter pylori? Porque se ubica en el píloro, pues, de tu estómago, ¿ya? Llega y ¿qué pasa? Se une a la mucosa de tu estómago y produce enzimas, vamos a decirle así, que, que, des- que, que va a permitir elevar el ácido clorhídrico que hay en tu estómago, por ende lo va a neutralizar y va a permitir que estas bacterias sigan viviendo ahí. Ya se dividen, se multiplican como tú quieras. ¿Y qué pasa? Estas bacterias, gracias a su, como son gram negativas, tienen la potestad de tener pilis, ¿ya? Incluso tiene un flagelo, varios flagelos en realidad, que le permiten moverse ahí dentro. Y va a perforar poco a poco con ayuda de otros factores de virulencia, se le dice. Solo acuérdate que penetra ya la capa mucosa, poco a poco, y se va a ubicar ahí. ¿Y qué pasa? Va cada alimento que venga, nutrientes van a venir allá, y la bacteria va a seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y así poco a poco esta bacteria va a ir penetrando hasta la capa muscular, etcétera, que va a producir úlceras, ya sean a nivel del píloro, a nivel gástrico, a nivel del duodeno, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? Estas secretan también una sustancia que son proinflamatorias, ¿ya? Que hacen que la mucosa se inflame, chicos. Incluso si sigue así, se va a fibrosar, va a haber una fibrosis. Ya no va a haber mucosa en tu estómago, va a haber una fibrosis, ¿ya? ¿Qué significa fibrosis? Que pura fibra, pues, prácticamente. Y eso que va a producir a la larga cáncer de estómago, ¿ya? Y cuando se inflama esto, ¿qué es? Gastritis aguda generalmente. Y cuando vas al hospital te hacen, ¿qué generalmente te hacen? Te hacen una biopsia. Entra ese tubito, ¿no? Medio largo, entra, te sacan una porción, le hacen sus exámenes y sale positivo a que tienes el Helicobacter pylori. ¿Hay otra forma de producir gastritis? Sí, hay otra forma, pero generalmente las la Helicobacter pylori es causante del cáncer de estómago, generalmente, ¿ya? Salmonella typhi, que produce fiebre tifoidea, que no es tan importante, pero estoy tocando las bacterias que para mí esto te pueden venir incluso en un texto de RV o si te tocan esta parte, ¿ok? Ya. Las cianobacterias, ya pasamos a otro, ya no es bacterias gram positivas ni negativas. Ahora hablamos de las cianobacterias. Estas son procariotas, tienen diferentes formas ya, unicelulares, coloniales o filamentosas, como en esta imagen de acá. Se reproducen a través de fisión binaria y múltiple y producen esporas. Estas esporas les ayudan a sobrevivir más que todo, ¿ok? Y dentro de estas cianobacterias tenemos tres que mencioné en tu banco, esto, que son las cianobacterias verdes, azules o rojas. Las verdes, ¿qué pasa? ¿Por qué se tiñen de color verde? Porque tienen una clorofila. Ah, clorofila, ya te suena, ¿no? Es un pigmento, chicos. Clorofila A. Y las azules que son las ficocianinas. Cada vez que veas cianina, cianino, en cualquier prefijo, significa relacionado al azul, que son de este color. Y también tenemos a la ficoeritrina, eritro, como que te suena a eritropoyesis, a eritrocito y son de color rojo, ¿no? Es un pigmento, chicos, que hace que las bacterias, siendo bacterias, sean de color rojo, ¿ya? ¿Y qué hacen todas estas? Tu banco solo te menciona que fijan el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Y algunas sirven para la alimentación humana, que son el nostoc, ¿ok? Eh, para que generalmente, si no me equivoco, era para infecciones urinarias, algo así, ¿ya? Pero también el Nostoc también fija nitrógeno atmosférico, ¿ok? Ahora, de esto te quería hablar.
hay otras estructuras que tienen las bacterias, ¿ya? Por ejemplo, que tienen su flagelina o su flagelo, ¿ya? Que son estas como rayitas que ves acá, estas, ¿ok? Esta le da una movilidad extra a las bacterias. Hay bacterias que no tienen flagelo y hay otras bacterias que tienen flagelo, ¿ya? Por ejemplo, esta bacteria que te estaba hablando hace rato, que es la Bacillus anthracis, no tiene flagelo, chicos. Y esta es una, vamos a decirlo así, es una bacteria parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque vive en el citoplasma de los macrófagos, de los polimorfonucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Vive ahí, ¿ya? En cambio, las demás bacterias viven encima, ¿no? Por la mucosa, del tracto gastrointestinal, etcétera. En tu mano incluso tienes bacterias gram positivas y negativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Esta qué le va a permitir? Esto, movilidad más que todo. A las otras no es necesario que tengan, son bacterias estáticas. ¿Ya? Y otra estructura que te quería hablar acá, que es las fimbrias o pilis, ¿ya? ¿Y a qué radica su importancia? Que hace la conjugación, que es un pili sexual. Así, te pongo el ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacemos los humanos generalmente? Generalmente está en nuestra naturaleza, esto está demostrado por la ciencia. Somos un poco envidiosos a veces. ¿Y qué pasa con otros humanos? Pues tú tienes algo, no tienes información ahorita que te pueda hacer ingresar y no le compartes a esa persona porque es para ti. Pero chicos, las bacterias no son así. A las bacterias les importa sobrevivir ellas. ¿Y qué pasa? A través de sus pilis se unen así como en esta imagen, intercambian información genética. Esta bacteria dice, oye, me están muriendo meticilina. No te preocupes, yo soy una bacteria meticilina resistente. ¿Y qué pasa? Le pasa a través de estos pilis sexuales, le pasa información genética. Ahora, esta bacteria va a ser resistente a ese antibiótico. Y así, 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 permite que las bacterias sigan evolucionando. ¿Ya? Algo más que te quería comentar. Chicos, hay un órgano más que ahora último se está descubriendo ya, si no me equivoco, por el año 2018. Es importante que te lo mencione, que es antes se le decía flora intestinal, ahora en realidad se le dice microbiota, ¿ok? Esa microbiota, chicos, si no tuviéramos microbiota, los seres humanos morimos, literalmente. Así que estamos se podría decir, en una simbiosis con bacterias que son buenas y malas en nuestro cuerpo, que nos defienden contra otros microorganismos que no habitúan en nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso más que todo. Gracias, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, incomodidad? Profe, la diferencia entre fimbrias y flagelos. Fimbrias y flagelos. Las fimbrias son más cortitas que los flagelos. Los flagelos son más grandes y suelen ser más numerosos y salen de un mismo origen, generalmente. Ujú. Y es más que todo los flagelos para movilidad. Las fimbrias como que le permite desplazarse, pero no tanto como los flagelos. Sí, no te preocupes, voy a pasar las diapositivas. Ya, y cuando muere una bacteria y la otra copia la información genética, eso se podría dar a través de una endocitosis incluso, ¿ah? Sí, puede darse, no digo que no, pero puede darse. Ya, ¿tienen otra duda, chicos? Aprovecha, aprovecha. Generalmente a bacterias. Es lo que yo pienso que más les va a venir. Y se lo decía, pues chicos, ese link. Si ahora seré profe de biología o solo les agradece, depende de ustedes. Ya. Bueno, les voy explicando, ¿no? Me presento un poco. Soy Luigi, estudiante de medicina de tercer año de la UNSA. Y estos temas, pues, o sea, se hacen más divertidos de explicarlos a ustedes. Ajá. Y cualquier duda, chicos, me buscan en mi Facebook, donde quieran, a cualquier curso, ya sea anatomía, biología, consejos de cómo pueden estudiar mejor. Esto, yo les puedo ayudar. Yo estuve así como tú, pues en crisis, ¿no? Dije, ¿por qué no ingreso? Ya pues, les puedo ayudar en ese aspecto. Otra pregunta, chicos. Consejos. Faltando 5 minutos, les digo consejos. Referente al tema.
Exacto, muy bien, Kevin. Es por no comer a tus tiempos. Eso también lo mencioné. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori llega a tu estómago. ¿Y qué pasa? Si no comes, o sea, esta bacteria, ¿qué pasa? Como hay una inflamación de por sí y como que las células de tu estómago se separan un poquito y y la bacteria ingresa y está entre tus células. Y los nutrientes que caen del bolo alimenticio y bla, 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 le llegan a la bacteria y la bacteria come y es feliz. Pero ¿qué pasa si no comes? Pues esa bacteria no come tampoco. Entonces esa bacteria va a seguir perforando, perforando. Ya no va a estar solo en la mucosa, en la submucosa. Ya no en la submucosa, en la capa muscular. Ahí es donde se producen las úlceras, ¿ya? Ahí es donde el famoso refrán que tengo un hueco en el estómago. Pero no lleguen a ese punto, chicos. Eso ya es gastritis crónica, es todo un problema vivir con eso, la verdad. La cirrosis. La cirrosis tiene que ver, es con C, cirrosis. Eso tiene que ver con el hígado, pero mm, generalmente es por consumo de alcohol, abuso de pastillas incluso. Pero ¿cuál sería la bacteria más letal? Ah, muy buena pregunta. Ayer justo estaba estudiando eso. Había un artículo del año 2001 que algunos científicos citaban así. Hay muchas bacterias, chicos, muchas formas que las bacterias puedan evadir o contraatacar a nuestro sistema inmunitario, ¿ya? Pero ¿saben qué decía este artículo? La mejor bacteria es la que no es detectada. O sea, que tu sistema inmune no funcione, no detecte esa bacteria. Y si no detecta esa bacteria, pues ¿cómo la va a matar, no? ¿Cómo la vas a confrontar? A eso se va. Y generalmente las gram negativas, ¿no? Porque gracias a su membrana externa le permite tener más interacción con el medio, desarrollar los lipopolisacáridos, por ejemplo, que también ayudan, ¿no? A la adherencia con otras células del cuerpo, etcétera, etcétera. Ujú. Otra pregunta. ¿Se captó más o menos qué te quise decir, Julio? Un poco. Ya. O sea, una bacteria más letal, pues serían las que son usadas, se han usado para bioterrorismo. Es que no depende solo de cómo se contagia, sino depende cómo funciona en el cuerpo. Por ejemplo, la que te mencioné hace un momento, que ha sido la Bacillus anthracis. Esa bacteria, es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Que no es propio de los humanos. O sea, es con las vacas, las cabras nos contagian a nosotros a través de las esporas. Y esa bacteria, por ejemplo, no vive en la sangre, ¿ok? No está en la sangre ahí circulando feliz de la vida, no. Esa bacteria está dentro de las células que te defiende. Ejemplo, los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, las células polimorfonucleares, está ahí adentro, o sea, vive dentro de las células que te matan, perdón, que te defienden, perdón. Y están ahí, en el citoplasma, ahí siendo felices, replicándose. Es un ejemplo. Ujú. El SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? Con ese virus. Ese es un virus, ya no es una bacteria. Es diferente, virus de bacteria. Eh, Llegaba a las células del pulmón y se podía replicar y toda una cosa. Y generalmente ocasiona daño en varios sistemas a la vez. Y es por eso que no, que producía muertes, etcétera. Otra duda, chicos. ¿Podrías explicar sobre la tintación de Gram? Tinción de Gram. Ya, voy a buscar una mejor imagen, ¿ya? Para explicarte con más claridad. Ya, estas dos imágenes están perfectas. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, un momentito.
tocar. Ya. A ver, vuelvo a compartir. ¿Dónde está? Tararara. Root, tu audio está prendido. Ya. ¿Se ve la presentación? ¿Sí, no? Sí, sí. Confírmame. Ya. ¿Cómo funciona esto? Ya. ¿Cómo generalmente se hace para que se tiñan las bacterias? Esto, ya sea por una gota de sangre en el portaobjetos, ¿ya? Se pone el portaobjetos, esa lámina delgada de vidrio, la ponen en una gotita y la esparce, ¿ok? Dentro de eso, la esparcen, ya secó, ya se fijó ahí en el portaobjetos. Encima, ¿qué le ponen? El cristal violeta, ¿ya? Cristal violeta. ¿Ves acá? Las dos se tiñeron de cristal violeta. Después, ¿qué se le agrega? El Lugol. Ese alcohol que te mencioné, el Lugol se le agrega. Ese Lugol va a desteñir a las bacterias esto que son... ¿por qué está al revés esto? ¿Qué ha pasado? Safranina, granel. Sí, está bien, ¿ya? El Lugol llega a las bacterias, ¿ya? Que ya están con cristal violeta. ¿Y qué va a pasar? El Lugol va a decolorar a las bacterias. ¿A qué bacterias específicamente? A las negativas. Pero ¿por qué a las negativas y no a las positivas? Es que, es que a las bacterias gram positivas ya se formó así se llama, complejo cristal violeta, que se ubica entre las capas de peptidoglicano, acá, se ubica. Y eso hace que ya esté fijado, ¿ok? Y después de eso, posteriormente a eso, como se le agrega el Lugol, este alcohol decolora. Pero como este no tiene mucha adherencia al cristal violeta, el, el Lugol pues le decolora y están así bacterias pues que despintadas prácticamente. Y después que se le agrega la safranina, ¿ya? Y la safranita pues aprovecha como ya están teñidas estas, pues voy a teñir a las otras, a las bacterias gram negativas. Y es así como es la coloración más que todo. ¿Se captó o tienes alguna duda, inquietud? Sí, 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 sí. ¿Mejor? No, dime ahora porque... ¿Qué No, tal no, sí se después? entendió, pero ¿me podrías explicar sobre la doble capa de Ah, ya. las gran positivas? ¿A esto te refieres? Sí, exacto. O sea, ¿por qué en uno agarra el cristal violeta y en el otro no? Sí. Ya. A ver, esto generalmente yo lo he estudiado así. El cristal violeta ingresa ya entre estos espacios. Esta es una capa que tiene varias capas de peptidoglicano o de mureína, como quieras decirle. Entre estos espacios donde está el cursor, ahí, ¿ya? Y es tanto que se adhiere que se forma el complejo cristal violeta, ¿ya? Que hace que se tiñan de este color, medio azulado, morado. Pero ¿qué pasa acá? Acá también ingresa la, el tinte cristal violeta, ingresa también, penetra incluso a la membrana externa, hasta acá. Pero ¿qué pasa? Como es una capa de peptidoglicano, acá que lo dice, es una capa de peptidoglicano, no hay forma de agarrar, vamos a decirlo así, o no hay forma de retener ese complejo cristal violeta que se forma entre estos espacios. No hay forma en que se retenga. ¿Y qué pasa? Llega el Lugol, aquí está, el Lugol, y los decolora, ¿ya? Y los decolora acá, a las bacterias gram negativas. Los decolora. Y hace que este complejo cristal violeta salga, ¿ya? De las gram negativas. En cambio, de las gram positivas, pues, incluso leí que refuerza en las gram positivas, ¿ya? Refuerza, incluso en estas partes de acá. Y hace que no se decolore del todo. Y como estas ya están decoloridas y estas están coloreadas, pues para diferenciarlas fácilmente al microscopio, ¿qué se le agrega? La safranina. Y la safranina, pues, o sea, es como vamos a decirle
colorante que llega y ya pues se ubican en las bacterias, ¿no? Pero estas ya están teñidas, ya están demoradas, ya no entran más acá entre estos espacios. Entonces, ¿dónde iría? Acá, a las bacterias gram negativas. Ahora, para que te acuerdes una mnemotecnia, si te das cuenta, esta capa azul es como un menos, ¿no es cierto? Bacteria gram negativa, ¿ya? Como esto es como un menos, ¿no? Como un sandwichito, un menos, ya pues, para que te acuerdes. Ah, vale, gracias. ¿Sí? ¿Mejor la idea? Sí, sí. Ya, sí, sí. Bueno, en la universidad, chicos, peor les explican esta parte, pero ya, ¿qué se le va a hacer? Otra duda, chicos, a ver, hay chat. Profesor, en la traducción, ¿cómo los virus atacan? En la traducción, ¿cómo los virus atacan a las bacterias? Esto, ¿cómo los virus atacan a las bacterias? Muy buena pregunta. Mm, no estoy informado del todo que si realmente los virus atacan a las bacterias, ¿ya? Pero los virus generalmente sí atacan a los seres humanos. Generalmente, a menos que me estés hablando de un retrovirus, que es otra cosa. Ujú. ¿Qué les iba a mencionar? Ya chicos, ¿quieren ciertos consejos de Preu o algo así? ¿O ya me voy, me despido, se me cuidan? Consejos, por favor. Consejos, por favor, profesor. Ya chicos, a ver. Primero, vamos a definir qué quieres, ¿no? Hay que ser francos. Una vez un profe me dijo así, que o sea, si estás pensando en que te va a ir mejor en este examen, pues está mal, ¿ya? Tienes que hacer un cambio en tu mentalidad. Tienes que ir con el nuevo pensamiento de que vas a ingresar. Incluso yo te digo que seas un poco más ambicioso, que digas, yo voy a ser primer puesto en la carrera que vayas. Y ese pensamiento, tu inconsciente se lo va a creer. Si tú te lo repites todos los días, si lo escribes en un papelito en tu escritorio, donde tú quieras, yo voy a ingresar, yo voy a ser primer puesto, tu inconsciente se lo va a creer. Y posteriormente, ese inconsciente, a tu consciente, le va a decir, oye, sí vamos a ingresar, sí vamos a ingresar. Y tu consciente se lo va a creer. Y ahí vas a cambiar de actitud y vas a estudiar con más ganas. Ya no vas a simplemente ir a la academia a escuchar clases, ¿no es cierto? Eso primero más que todo a la mentalidad. Ahora, ahora cómo estudias, ¿no? Es otro mundo también. Habrás visto miles de videos de YouTube, ¿ya? Pero yo te aconsejo brevemente, es muy amplio el tema, ¿ya? Yo conozco muy bien, pero lee antes de la clase. Inclusive, si te da el tiempo, haz tu resumen si quieres antes de la clase, ¿ya? Y, y en la clase, pues, o sea, como ya has leído, por ejemplo, ahora, no sé quién me preguntó, Kevin, creo, no sé quién me preguntó sobre la tinción Gram y todas esas cositas. Eso, chicos, eso me demuestra el que han leído su tomo, pero no han entendido. ¿Ya? Y por eso les estoy explicando otra vez. ¿Ya ves? Eduardo confirma. Ah, Eduardo, ya ves. Eduardo confirma, ¿ves? Incluso me habló otras personas de la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Cómo funciona. Yo les digo cómo más o menos es. ¿Ya? Eso me demuestra a mí que has leído. ¿Y qué haces en la clase? Pues resuelves tus dudas. ¿Ya? En la clase de resolver tus dudas y si ya hiciste tu resumen antes, en la clase pues vas a estar anotando datos que el profe te da, porque tus profes son muy buenos enseñando, ¿ya? Son buenos enseñando, en sus temas al menos. Y ellos tienen mucha experiencia. Y si tú dices, ya, está bien. Y si aún a eso le agregas, después de las clases, le agregas estudiar, no, perdón, le agregas repasar los temas, ya no vas a estar pues llegando después de esto, esperar que suban la grabación y recién anotar. No, pues esto ya vas a tener tu resumen o parte de tu resumen ya hecho. ¿Y qué vas a hacer? Solo vas a completar información. Y, y si a eso le agregas preguntas de examen de admisión pasadas, chicos, todos los ingresantes, al menos a medicina, los que han ingresado, te van a decir, siempre resuelve preguntas de exámenes anteriores, bla, 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 bla. Y tienen mucha razón. Si quieres ingresar, mira exámenes pasados. Yo sé que a veces el examen de ranking a veces es medio raro, lo sé, yo también lo he sufrido,
pero donde más te vas a acercar es en los exámenes de admisión, ¿ya? Busca, date tu ojeada, cómprate tu libro de 400 páginas que venden al frente de la Casa Verde, ábrelo y, oye, ¿de este tema qué vino? Ujú. De este tema de las cianobacterias, ¿qué vino? Por ejemplo, esa del Nostoc siempre se ha repetido, ¿ya? La Wisdom también. La de la citota de los virus se ha repetido 2 veces, para sociales y para biomédicas. Y así, eh, se me encanta. Y si cada tema pues lo revisas, muy bien, ¿ok? ¿Cuántas horas recomiendo dormir si voy para medicina? Pues mínimo 6 horas. Yo estudiaba en casa, me acuerdo algo de 8 horas, 9 horas, por mi cuenta, no con la academia, por mi cuenta. ¿Ya? Es muy importante, chicos, cuando tú llegas a tu casa y estudias por tu cuenta, ¿ya? ¿Cuánto tiempo te preparaste para el examen? Es que, sin mentirles, si me hubiera preparado así bien, si hubiera sabido cómo estudiar, me hubiera demorado un año en ingresar. Pero hay otros factores, familiares, emocionales, de pareja, económicos, que incluso esos pues te pueden limitar, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demoró saber cómo estudiar? Pues, o sea, no hay un método perfecto, eso quiero que lo sepas, pero encuentra el método al menos para ingresar. En la universidad ya es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa, a todos nos choca. Hasta te puedo asegurar que los de mi año aún no saben cómo estudiar y solo memorizan, ¿ya? Busca algo llamado recuerdo activo y intenta aplicarlo. Eso es lo mejor que te puedo decir. Y en los fines de semana, repasa esos temas que has hecho en la semana. Porque posteriormente no quiero que te estés bloqueando el último vez. Ah, ¿qué tema es? ¿Qué tema es? Esto, si viene, no viene, no. Es mejor que lo veas antes. Así. Eh, ¿Ya te aprendiste el rap de Cycle crees? Ya, muy bien. Es muy buen incentivo. Y ese yo sé que hay otra parte que les quiero tocar ya por último, la motivación. ¿Ya? Yo cómo me motivaba de esto. Generalmente a veces también venían, ¿no? Estudiantes de medicina a enseñarnos y era como que, ¿cómo ingresaste? Sí, también las mismas preguntas que ustedes están haciendo, pues a veces yo los miraba como ejemplo. El ejemplo más cercano que ustedes pueden tener, pues es Reiner e Hilda, ¿no? Si los pueden escribir por WhatsApp, escríbanles, ellos también les van a dar su experiencia, es bueno escuchar. Estamos para ayudarnos, no para perjudicarnos, ¿ya? Mira videos de YouTube sobre la facultad, etcétera. Un minuto no me alcanza el tiempo. Ya, si no te alcanza el tiempo es por una mala organización. Separa 3 a 4 horas mínimo de tu día para estudiar y solo estudia, ¿ya? En esas 4 horas. Apaga el celular, bótalo a la izquierda, mira la grabación y ponte a hacer eso. Y prioriza temas. Y cuando se me queme el cerebro, pues párate, lávate la cara, piensa en otra cosa y dedícate media hora al día a ti mismo, ¿ya? Si puedes, come un poco, etcétera, ¿no? Eh, con el colegio incluido es más complicado. Pues, mira, te doy un consejo de colegio, pues, no, solo mantente que no bajen tus notas, pero dale mucho interés. Revisa exámenes pasados, chicos. La clave para ingresar está en revisar exámenes pasados. ¿Cómo supe eso? Chicos, yo no tenía 16 cuando esto, ni sabía cómo estudiar, ni sabía cómo era el mundo preuniversitario. A mí me cambiaron, me acuerdo, la malla para tomar el examen 2 veces. Y era horrible, pues si antes nos tomaban sin nada de ciencias, nada de física, química, anatomía, biología, y era horrible, o sea, no sabíamos cómo estudiar. Y así eso ya lo aprendí con el tiempo, aparecían videos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un canal muy bueno que es el Doctor Libro, que es mi amiga, bueno, para todos, ¿ya? Doctor Libro, búsquenla en YouTube, es mi amiga, y es muy buena esa chica, ahí te cuenta la experiencia y también te motivas, es de la UNSA, ¿ya? Ya. Y otro, recomiendo grupos de estudios, mira, te recomiendo que estudies en grupo siempre y cuando todos hayan leído o hayan estudiado. Y si no han estudiado, uno va a retrasar a los demás, ¿ya? Y ahí tienes que ser un poquito egoísta. Tú vas a ingresar, tú quieres ingresar. Está bien que ayudes, ¿ya? Pero priorízate a ti primero. Vale estudiar en grupo siempre y cuando todos hayan estudiado, ¿ya? Y eso, chicos, espero que les haya servido esos consejos y les haya agradado la clase y la verdad, con fe me ven próximamente.
Y cualquier cosa, referido a cómo estudiar, temas pregu, etcétera, me escriben nomás. Ahí está mi número. Miss Gabriela, no me mate. Y así. Ya chicos, cuídense, bye. No, Adiós, gracias. profesor, cuídese.